claro, ya comenzó marzo y con esto la vuelta a clases. Y uno se pregunta, los padres también, por supuesto, cómo conciliar la vida laboral y familiar. Para hablar sobre este tema tomamos contacto con Rubén Soto, socio de AM Abogados. ¿Cómo está, Rubén? Gracias por esta entrevista acá en Mega Noticias Ahora PM. Muy bien, Maribel, muchas gracias por la invitación. Sí, para ir desglosando un poco esta conciliación, lo que cuesta de repente los tiempos, sobre todo en las largas jornadas laborales, los beneficios que tienen los trabajadores para poder conciliar finalmente a la familia y el trabajo. Y voy a partir por la sala cuna. ¿Cuándo uno como trabajador o trabajadora puede acceder a ese derecho? Bueno, justamente un tema que está en bastante discusión, la norma actual es restrictiva, pero obligatoria si se cumplen ciertas condiciones, particularmente las compañías, las empresas con más de 20 trabajadores tienen la obligación de proponer sala cuna a las trabajadoras y a los padres que eventualmente tengan el cuidado del hijo. Ahora, esto lo pueden hacer de diferentes maneras. La ley contempla fundamentalmente tres alternativas, que es construyendo una sala cuna, asociándose con otros empleadores para entregar sala cuna en forma compartida, o lo que hacen la mayoría de las compañías es justamente pagar los costos que significa la sala cuna a la cual se lleve el hijo menor de 2 años. Pero sí, hoy día la norma es restrictiva porque exige cierto umbral de trabajadoras para que pueda acceder al beneficio. Claro, que son 20 trabajadores por empresa o empleador. Eso, por eso se llama que es restrictiva y por eso en el Congreso está este proyecto de sala cuna universal que finalmente, al parecer, ya no va a ser aprobada en este gobierno, va a seguir legislándose y tiene que promulgarse si es que es aprobada, pero es algo que ha estado en la palestra durante los últimos días y que ha causado gran polémica también. Ahora, este beneficio, ¿quiénes pueden acceder? ¿El padre, la madre de los hijos, ambos? ¿Cómo cómo se accede? A ver, ambos pueden acceder en ese punto si el padre tiene el cuidado del hijo, lo que tendrá que acreditar, por cierto, a través de una resolución judicial o a través de los certificados que correspondan, puede acceder al beneficio de la sala cuna. Pero en principio es la madre y ahí tenemos una estructura quizá un poco rígida de nuestra legislación actual, así como la restricción que tenemos en torno al tamaño de las empresas que tienen la obligación de entregar el beneficio. Ujú. Supone que justamente está todo estructurado en base a la madre, pero se ha ido ampliando efectivamente con algunas modificaciones. Hay que considerar que el tema de la sala cuna universal es una constante preocupación de los últimos gobiernos, pero como usted Claro. dice, efectivamente no se ha materializado todavía en una modificación legal que entregue este derecho no solamente a la empresa de más de 20 trabajadoras, sino también a empresas mucho más pequeñas, que al final del día son buena parte de las que emplean a las personas en este país. Claro, por eso es el tema que ha estado en la palestra, en discusión, un debate abierto y que va a quedar, ¿cierto?, para el próximo gobierno que va a asumir el próximo miércoles. Ahora, con otro beneficio muy importante, que es el derecho a la alimentación de los hijos. ¿Cómo procede? ¿Cómo se pacta? A ver, las madres, y siguiendo una lógica de nuevo, está pensado en la madre, que debe dar alimentación a su hijo, tiene un derecho, y recordemos, los derechos laborales son irrenunciables, para justamente poder ausentarse durante la jornada para dar alimentación a los hijos. Ya. Tiene derecho a una hora mínimo, ojo, este es un mínimo, precisamente para alimentar al hijo o a la hija, Para y debe, ausentarse una hora, ¿o no? ¿O un poco, o sí, puede ser exactamente. más? Puede ser más, pero ya la ley establece siempre mínimos. Nuestra ley siempre va a fijar estándares mínimos sobre los cuales las partes pueden pactar. Ya. Pero, por ejemplo, todo lo que signifique tiempo de transporte, eso también tiene que ser considerado y los costos involucrados para poder entregar el beneficio. Ya, perfecto. Usted dice puede ser una hora, pero también eso se puede pactar, por ejemplo, saliendo antes del trabajo o entrando Exacto. después. ¿Cómo también se puede conciliar eso? Sí, ahí contempla la ley la posibilidad que las partes lo pacten. Se Ya, puede entregar justamente adelantando la jornada, postergando la entrada en este caso, hay esas dos opciones.
Y esto puede ser media hora en la mañana, media hora en la tarde, una hora en la mañana, una hora en la tarde, o bien efectivamente durante la jornada. Lo normal que hacen las compañías y los trabajadores justamente pactar que se va a retrasar el inicio de la jornada o adelantar la salida por un tema operativo y porque, insisto, los tiempos de transporte y los costos de transporte son de cargo de las empresas. Por eso normalmente lo que se estila es justamente adelantar o postergar el inicio o la salida de la jornada. Y ahí mi pregunta es, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién decide finalmente? Porque esto, claro, es una conversación, se tiene que transar, pero si no se llega a acuerdo, ¿quién dirime o finalmente por qué se opta por una u otro mecanismo? A ver, la ley no contempla una fórmula de resolución ni de imposición de una de las dos partes, llama justamente a buscar un acuerdo, pero las empresas tienen la obligación de entregar el beneficio, o sea, no puede a pretexto de que no se ha alcanzado un acuerdo, no entregar el beneficio y en este caso la obligación de dar el permiso para la alimentación. Entonces ahí hay un llamado que efectivamente las compañías logran estos acuerdos, los materialicen, esto debería suscribirse un anexo al contrato de trabajo. Y luego está, por cierto, la opción de que actúe la Dirección del Trabajo como mediador tendiente a buscar un punto de acuerdo entre las dos partes. Pero nunca puede ser excusa el que no llegue a un acuerdo para no entregar el beneficio. Esto va a pasar en materia de alimentación de los hijos, como en otras materias de la legislación laboral. La empresa, el empleador, tiene la obligación de entregar este tipo de derechos que tienen los trabajadores. Y la alimentación, ahí me perdí con la edad, ¿son para hijos hasta 2 años? Sí, sí, igual que la sala Igual cuna, que la la sala cuna. alimentación es hasta... Exacto. De hecho, va de la mano. En la misma norma del Código del Trabajo que regula este derecho, el cuidado de los hijos, en una forma bastante restringida, pero que se ha ido ampliando con otras legislaciones, en torno a conciliar la vida laboral y familiar, en torno a que, por una parte, las trabajadoras, eventualmente los padres, van a tener derecho a la sala cuna, pero y por otra parte también las trabajadoras para darle permiso, las empresas tienen la obligación de dar el permiso y las trabajadoras de tener el derecho de dar alimentación a los hijos. De hecho, también está contemplada la posibilidad que durante el día la persona, la madre, tenga que traer leche y ahí también tiene que proporcionarse justamente tanto los lugares como los tiempos idóneos para poder cumplir, en este caso, esta materia. Ya, y cuando suceda algo que no queremos, que uno de los hijos tenga algún tipo de enfermedad, se enferme ahí, en esos casos, el empleador tiene que darme el permiso para yo poder acudir o salir de mi horario laboral porque, claro, uno de mis hijos está enfermo. A ver, la ley contempla permisos para justamente formas de ausentarse durante la jornada de trabajo por casos graves, de enfermedades, Dios no quiera, pero Mm. complejas, terminales, enfermedades finales, justamente para que lo permitan. Normalmente las enfermedades de los niños, de los hijos menores de 18 años se utilizan normalmente a través de la licencia médica. La ley permite justamente por tener un hijo, una licencia médica, pedir precisamente ausentarse de la jornada de trabajo. Ya, pero eso puede ser un día, 2 días. ¿Cómo se materializa, por ejemplo? ¿Cuánto está O sea, permitido? exacto, en casos graves de salud tienen hasta 10 días al año para poder entregar tener derecho a este permiso para el cuidado de los hijos. Ya, y es un permiso entonces que el empleador debe darme si yo acredito Exacto. finalmente si es que uno de mis hijos tiene una enfermedad grave. Sí, por supuesto, así como lo estábamos conversando, que todas las normas del derecho laboral no son susceptibles de transacción. Si yo tengo un derecho y lo exijo, incluso si no lo exijo, y ahí estábamos, no porque yo no pida el derecho como, en este caso, madre o padre de cuidado de los hijos, no lo voy a tener. Entonces, si efectivamente se hace la petición y se entrega, en este caso, los fundamentos de acreditar de que el hijo o la hija tiene lamentablemente una de este Mm. tipo de enfermedades graves, el empleador va a estar obligado a entregar el permiso y este es un permiso pagado y se considera trabajado para todos los efectos legales, particularmente lo que es remuneración. Ya, perfecto, clarísimo. Ahora le voy a preguntar, abogado, por este escenario que lo vimos finalmente que se repetía y que fue parte de la pandemia, el teletrabajo.
que ahí se popularizó, por así decirlo. Muchos comenzaron a hacer este teletrabajo desde los hogares, desde sus casas, para evitar contagios, pero al parecer como que esta modalidad llegó para quedarse también, ya sea en un trabajo híbrido, que algunos días haya teletrabajo, otro día presencial. Pero ¿cómo finalmente se pacta eso? ¿En qué me tengo que fijar yo, por ejemplo, como trabajador A o ver, trabajadora? sí, efectivamente, la ley de conciliación de vida laboral y familiar regula precisamente y lo coloca como una estructura en la que la empresa debe ofrecer a los trabajadores, padres o madres de hijos menores de 12 años el derecho, o también aplica en el caso de que tengan el cuidado de personas con discapacidad o sujetas en este caso a su cuidado personal, la obligación de ofrecer teletrabajo. Entonces Ya. lo coloca desde el lado de la empresa, desde O el sea, lado del empleador. para que quede claro, la empresa empleadora al trabajador, si tiene un hijo menor de 12 años, le tiene que ofrecer esta modalidad como alternativa. En la medida que la función lo permite. Así como la ley contempla dos posibilidades. La contempla en torno a que yo como compañía, yo como empleadora debo entregar y debo propender a que se cumpla esta norma, pero los trabajadores, las trabajadoras también lo pueden solicitar. Ya, Pero en ambos casos siempre bajo la función, porque claramente hay funciones que no pueden ser desarrolladas en forma de teletrabajo. De claro. hecho, la ley lo que hace es precisamente contemplar estos casos excepcionales donde la empresa fundadamente tiene que rechazar, en este caso, la solicitud de un trabajador o trabajadora porque, por ejemplo, la función no lo permite, no existen los medios adecuados para desarrollar esa función, o, y esto también es una alternativa, las mutualidades, por ejemplo, establecen que el lugar donde la persona, su domicilio, no es seguro, no tiene las condiciones aptas para desarrollar el teletrabajo. Y cada vez se utiliza más, abogado, usted que maneja estos temas, por supuesto, el tema laboral, esta modalidad híbrida, poder ir alternando días presenciales, días quizás de teletrabajo, obviamente cuando la función así lo permita. Por supuesto, de hecho, la pospandemia, bueno, Chile, al igual que en Latinoamérica, que modificamos nuestra legislación y consideramos el teletrabajo como una hipótesis. Antes solamente tenía una mención en la ley, pero no tenía una regulación. Con la pandemia regulamos el teletrabajo y pasamos prácticamente, producto del confinamiento, a desarrollar las labores bajo esta figura. Pero luego, justamente, cuando comienza el retorno a la normalidad, el teletrabajo llegó para quedarse, como Mm. decía, y efectivamente tenemos estos modelos híbridos donde se prestan servicios de alguna manera, parte en el hogar, parte en la empresa. De hecho, la ley de 40 horas, por ejemplo, también innova en esa parte en cuanto a crear jornadas 4x3, que antes no se podía, estaba prohibido por la norma, porque justamente estamos en busca de una forma de poder conciliar la vida personal de los trabajadores con las labores que tienen que desarrollar en la empresa. Es muy común hoy día tener efectivamente a lo menos un día de teletrabajo para que puedan las personas desarrollar su función, desarrollar su trabajo, pero también poder estar en el hogar con la familia. Rubén Soto, socio de AM Abogados, muchas gracias por esta importante conversación, porque clarifica también finalmente cómo podemos conciliar esta vida laboral, la vida personal, siempre, por supuesto, fijándonos si es posible o no, y este pacto que pueda existir con el empleador, pero que hace posible esta convivencia tan importante ahora que ya comienza marzo y todos volvemos al trabajo. Gracias, abogado, que esté muy bien. Muchas gracias, Maribel. Buenas tardes, hasta luego. También para usted.